Nervios. No, tranquila. Bueno, contame qué te dijo la profe. Ya sé que estás un poco nerviosa. ¿Qué hora es el examen? A las 3 de la tarde. Bueno, tenés más que tiempo para armar ese power. Mañana a la mañana lo tenés ocupado o lo dispones para poder, eh, digamos, dedicar el tiempo a la materia, hacer el power, No, no terminar de cerrar. trabajo. Así ¿Estás que trabajando? sí, estoy trabajando en Villa Mercedes, pero mañana justamente no trabajo. Así que Bueno, tengo todo genial. el día libre. Me alegro mucho porque te corresponde en día de examen no trabajar. Eso por derecho. Más allá de que a veces depende del espacio de trabajo en el que estemos, nos permiten o no, ¿no? Eso es a veces una Sí, lotería o algo que no se cumple como debería. Bueno, entonces, digo, pudiste hablar con la profe. Tenés toda la sí. mañana como para ir terminando de ordenar las ideas y la presentación. Vos, como hablamos aquella vez, te hiciste una especie de guión, vamos a decir, de momentos, de inicio de Sí, tu presentación, del desarrollo y del cierre, ¿no es cierto? sí, 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 sí. Bien. Contame qué pudiste hablar, es mi hijo que está tocando el tambor ahí. No hay problema. Contame qué pudiste, digamos, conversar con la Con la profe. Bueno, profe, mencionó como que no podían faltar, claro. sí, no, no podemos faltar, nos van a tomar asistencia. Ella No, armó, no creo digo, que la... los conceptos, ¿qué conceptos no pueden Ah, dejar? bien, Vos no podés dejar de integrar, digo, en tu presentación, cuáles son aquellos, más allá de que cada unidad, cada eje es importantísimo, ¿no? De poder vincularlas, de poder articularlas, de poder relacionarlas, sobre todo, porque seguramente está muy conectado todo el contenido de cada unidad entre sí, ¿no? Eso es una clave que vos no podés olvidarte para que haya, digamos, una clara, digamos, convicción de la profesora o para que ella se dé cuenta de que vos has podido como desarrollar una mirada holística, una mirada integral, digamos, o que tenés en cuenta todos los ejes de la materia. Aparte de los fundamentos, digamos, o algunas cuestiones básicas sobre los objetivos del espacio, que las profes pretenden de que cada una de ustedes se vaya, digamos, con ciertas apropiaciones de este espacio que son clave, ¿no? Digo, de pronto, para no marearte mucho y que vos me entiendas de forma clara, digo, vos tenés que dar cuenta en el transcurso de tu relato, en el transcurso de tu presentación, más allá de cómo vos las hayas ordenado, que ya vamos a hablar sobre eso de manera más puntual, vos tenés que tratar de dar cuenta a la profe de que has podido hacer una mirada integral, que has podido hacer, digamos, relación entre las unidades o digo, de pronto, entre, entre los subtemas y las ideas complementarias de cada eje, ¿no? Digo, hay algunos conceptos que son estructurantes de la materia, algunas miradas, algunas concepciones, sobre todo la fundamentación de cómo la ESI en los últimos años, en el nivel primario, se ha venido, vamos a decir, como haciendo lugar en el plan de estudio, en la formación. Si vos te pones a pensar hace 5, 10, 8 años atrás, 6 años atrás, estos espacios de formación no estaban presentes en los planes de estudios profesorados. ¿Me explico lo que te quiero decir? Digamos, como que también en ese sentido, que vos en el momento de tu relato o en el momento de, digamos, de tu presentación, que puedas ir tocando o relacionando todos estos conceptos, pero no de cualquier forma o a lo que mejor le parece a Belén Airaudo, no, sino que vayas pudiendo hacer hablar a algunos autores en la búsqueda de relacionar algunas ideas, algunos marcos normativos. Por ejemplo, si querés debate de la realidad, en la ESI hay muchísimas escuelas que no la trabajan, sí, lamentablemente. O sea, en la realidad, vos, y sobre todo en las escuelas confesionales, vamos a decir, que son de un tanto más conservadora, esta mirada de la ESI como, ojo a lo que voy a decir acá, como contenido transversal, que es lo que yo te explicaba en el audio el otro día,
del currículo, del diseño curricular, tiene que estar presente en las propuestas de enseñanza, o tienen que ser una perspectiva que considerada a cada momento de planificar, ¿entendés? Sí. En cómo vos hablás de niños, niñas, o sea, como decíamos el otro día, esta cuestión de empezar a concebir las prácticas educativas, las prácticas pedagógicas con perspectiva de género, vamos a decir. No hablar del hombre a nivel humano como si fuera, no, somos hombres y mujeres, ¿entendés? Digo, y si vos de pronto estás enseñando higienización del cuerpo en primer grado, digo, de pronto, ¿no? Que vos tengas las herramientas suficientes para poder, digamos, transmitirle a los chicos sin vergüenza, porque yo te digo que lo he visto en varias ocasiones, hasta en escuelas rurales me ha tocado presenciarlo, que primero, me acuerdo y me río, que primero los chicos y las chicas se empiezan a reír, ¡ah, la vulva! ¡Ah, el pene! ¡Ah! Y bueno, hay que higienizarse, y bueno, eso desde el punto de vista de la salud, digo, de la enfermedad. Después está el otro punto de vista de las ciencias naturales, más biológico, digo, pero digo, los chicos primero se sonrojan, pero después ya lo incorporan, ¿entendés? Como algo que realmente debe hablarse, que no es un tabú, que por ley de educación debe estar presente esta mirada de género o vamos a decir, esta, vamos a decir, esta concepción de educación sexual integral, como bien la palabra y la materia lo menciona, pero a lo largo de todas las materias o de todas las áreas en las que uno se desempeña. ¿Está bien? Sí. Vos en la escuela, digo, de pronto, no tenés una materia que se llama educación sexual. ¿Me No, explico lo que quiero decir? no. Pero sí la tenés en cuenta porque es un contenido transversal del currículum. Cuando vos planificás en lengua, cuando vos planificás en matemática, cuando vos siempre tenés en cuenta, cuando vos planificás natural, sobre todo, o a nivel de la historia, ¿no? En el área de ciencias sociales, debemos empezar a abordar de manera crítica, con perspectiva de género, los contenidos a enseñar a los chicos. Y obviamente hacer de nuestro relato, mejor dicho, o de nuestra propuesta, una propuesta que enseñe la inclusión de género, que enseñe en el respeto a la diversidad, ¿entendés? Más allá de las cuestiones, vamos a decir, de definición técnica, que amerita, digamos, formarse en educación sexual, básicamente hablando, que es conocer todo, digamos, las definiciones, los conceptos específicos, ya sea desde una perspectiva biológica o ya sea de una perspectiva de la salud, o sea digo, de pronto, formarse en educación sexual integral para enseñar en el nivel primario amerita todas estas cuestiones que hoy en día son importantísimas de incorporarlas como futura profesional de educación, como futura maestra, ¿no? Digo, de pronto, el día de mañana ustedes van a estar al frente del aula y tienen que de alguna manera introducir en la forma, no solamente en el contenido, sino en la forma en la que ustedes se comunican, dialogan con sus estudiantes, con las y los estudiantes, estas maneras de no discriminar, de ser inclusivo, de que la igualdad de género tanto en el hombre como en la mujer, más allá de las diferencias biológicas, son totalmente necesarias para digamos, para la concepción, o mejor dicho, para considerar, digamos, un mundo de igualdad, digamos, en lo que hace género, ¿no? Digo, de pronto yo sé que estoy tratando de ser más amplio pedagógicamente para que vos después, desde estos fundamentos más generales que yo, digamos, te comparto, este punto de vista, digamos, que es necesario que ustedes incorporen y que lo respeten, porque muchas veces, como sucede en la realidad educativa actual de las escuelas primarias o el nivel inicial, ya sea de cualquiera de las dos, es mucho discurso, hay mucha política sobre la ESI desde los ministerios de educación, pero las prácticas, de pronto, en la escuela en sí,
están siendo nulas o realmente no se están sucediendo. No hay talleres sobre educación sexual integral o no hay clases de biología o, vamos a decir, clases de educación sexual integral desde un enfoque biológico, un enfoque social, desde un enfoque cultural, desde un enfoque de las ciencias naturales. Digo, de pronto es importante comprender esta cuestión básica, ¿no? Es decir, más allá de los subtemas que componen cada unidad, que eso es, que ahí es a donde deben ustedes actuar de manera individual, digo, o de realmente poder lograr una asociación de las distintas unidades, de lo que pide la profe, de tener esta articulación integral de la materia, eso ya pasa cuenta del compromiso de ustedes con la materia y de poder reflexionar en torno a este espacio de formación y encontrar puntos, digamos, de contacto, puntos de articulación o relaciones, ¿por qué no contradicciones? Sobre todo las contradicciones se presentan en el marco normativo legal que nosotros, como sistema educativo argentino, desde los 90, no sé si es 96, si yo no me equivoco, 93, que ya tenemos la ley de educación sexual y no se lleva adelante en todas las escuelas del país. Hay jurisdicciones provinciales que le da importancia a esta política educativa o a este tema como política educativa y, digamos, otros espacios a donde no. Y depende también, si bien es ley, por ejemplo, ¿no? Qué fuerte que suena, si bien es ley, hay escuelas confesionales que ni siquiera enseñan con perspectiva de género o con perspectiva, digamos, vamos a decir, de la educación sexual, de un enfoque biológico, de salud, social, etcétera, ¿no? O sea, como que hay prácticas más tradicionales y más conservadoras. Yo quería comentarte esto y decirte que si vos ya has pensado el inicio, el desarrollo y el cierre de tu presentación, o todavía hay cosas que no puedes cerrar, eso es lo que quiero conversar con vos ahora para ayudarte. Decir, bueno, contame cómo has pensado comenzar, qué vas a decir, qué tenés pensado relatar. Y si es necesario, te lo digo en serio, aparte de hacer el power, hacerte como un guión. Y no te, digamos, no te remitas solamente a leer lo que hay en el power, sino que mencionalo el power, hace una referencia al mismo, pero anda ampliando y siempre desde los autores en lo posible para darle, digamos, jerarquía, para darle rigor conceptual a tu presentación. Si vos haces hablar los autores, yo te puedo asegurar desde ya que va a ser muy difícil que te vayan mal. Al contrario, vos Sí, también. no hay tantos autores en sí, pero sí hay muchas leyes. Las leyes, Bueno, por ejemplo, las leyes de género, después está la de violencia de género, está la ley del programa nacional, que en sí yo para comenzar, yo voy a dar un inicio relacionado, ¿qué es la ESI? El bien, espacio que compartido entre la familia, entre la escuela, el fin que tiene, después bien, cómo se trabaja la ESI en la escuela, cómo se debería perfecto. trabajar, cómo se ve la ESI, cómo reconoce el cuerpo, los sentimientos, en fin, eso sería como un inicio. En el desarrollo yo ahí ampliaría la ley 26.150, en donde ya ahí empieza a mencionar cuándo fue sancionada, por qué es lo que plantea, qué establece que se debe cumplir, sí o sí, y que las escuelas, las instituciones deben ampliar, o sea, integrar lo que es el ESI en sus Sí, propuestas educativas, después los bien, objetivos que tiene, así como por encima. Nombrar algunos artículos que me parecieron importantes del programa, que son con relación a que integran a los padres en talleres, que las escuelas tienen que generar talleres para que los padres asistan, para que sean educados en la sexualidad, digamos, que ellos tengan conocimiento, qué es lo que se le va a enseñar a los alumnos, los lineamientos curriculares, todas estas cuestiones así perfecto. como muy por encima. De ahí yo pasaría a, que es lo que tengo acá, sexualidad, porque yo puse la ley y después de hablar eso puse educar en sexualidad, que ahí, bueno, implica ofrecer los conocimientos, la prevención para los embarazos, no solamente para eso, sino también para las infecciones de transmisión sexual y también
que se enseñe los valores, sentimientos y actitudes positivas, dice, frente a lo que es la sexualidad, que es lo que por ahí no se enseña, que se piensa que, que lo que es sexo, hablamos sexo o sexualidad, ya es algo como que pum, para arriba, cualquier cosa. No, lo que busca es que los niños o los adolescentes sean educados en sexualidad, que tengan una educación. Niños Bueno, y jóvenes, y los maestros también niños, tenemos. niños Nosotros y debemos, niñas, bien, ahí me niñas, gustó. niños. Maestros y maestras. Maestras, sí. Bueno, ahí por ejemplo, bueno, yo viste lo generalizo, pero la profe nos va a recalcar eso. Tiene razón. Después habla de que no existe una forma correcta o incorrecta de la forma de vivir la sexualidad, sino que utilizando el respeto, no solamente la integridad física, habla de lo emocional, de lo cultural, se puede o sea, vivir la sexualidad, pero siempre con respeto hacia el otro. Puse también lo que habla en la definición que le da la Organización Mundial de la Salud con respecto a lo que es la sexualidad. Perfecto. Puse, porque ahí habla de lo que es el amor, la reproducción, no solamente Sí. digamos, Yo lo te voy a biológico. decir esto que es importante. A la profe le va a dar un fuerte sesgo de valor al enfoque de salud, porque ella viene de ese campo. Bien. ¿Entendés? La ESI se puede abordar de lo social, desde lo Sí. histórico, desde lo cultural, desde lo biológico, desde... Bueno, la profe le va a dar mucha fuerza, o le va a dar importancia, vamos a decir. Eso te lo digo como para que vos lo tengas en cuenta desde el punto de vista o desde el enfoque de la perspectiva de la salud, ¿no? Sí, bien. Bueno, Bien, ahí justamente lo que vos me estás diciendo dice la sexualidad es resultado de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos. Justamente como para cerrar lo de la sexualidad. Después, la sí, de diferencia pronto, mira, entre... te hago un ejemplo práctico por si a vos si te llega a ocurrir decirlo o por, tal vez lo viviste y no te acordás, pero de pronto, mira si vos te encontrás el día de mañana con un niño o una niña que tienen dos papás, dos mamás y después de pronto es la burla del aula o tiene alguna particularidad, una familia ensamblada de manera tal, digamos, de que produce el asombro o las críticas de sus compañeros. Bueno, ahí ustedes tienen que estar preparadas para abordar esas cosas, Sí, para poner en orden, para explicar, para poder, digamos, ordenar en la diversidad la convivencia. ¿Esto está bien? Más allá de las cuestiones más importantes y básicas que son la higiene, el cuidado, la prevención de los abusos, entre otras cosas, digo, estas cuestiones también tienen que estar presentes. O digo, de pronto, eh, yo te estaba escuchando y me parece muy bien cómo has encarado tu examen, creo que te va a ir re bien, estoy convencido que te va a ir bien. Eh, pero digo, de pronto, si vos querés engrosar un poco tu presentación, podrías poner en valor el espacio de formación dentro del plan de estudio. Digo, comenzar como vos venís planteando tu inicio, tu apertura de presentación con el Power, todo, pero digo, si querés anotar, te puede llegar a servir esto de poner en valor, porque es importante formarse en educación sexual integral como maestras hoy y sí, no hace 5 años. ¿Por qué es sí. Hay un importante? artículo con relación a eso. Bueno, genial, pone en valor el espacio, decir, profesora, me parece, digamos, que es ultra necesario poder transitar estos espacios de formación, estos espacios de experiencia, de aprendizaje en torno a la educación sexual integral, por los motivos que venimos discutiendo, ¿vale? Me explico lo que te quiero decir, digo, sobémosle el lomo, entre comillas, hablando mal y pronto, digo, a la profesora, decirle, porque aparte es cierto, los tiempos que hoy corren nos amerita a nosotros como maestros estar preparados para estas situaciones. ¿Cuántos casos de abuso se han encontrado en la escuela? O Sí, se profe. han, digamos, observado en la De, escuela. ¿Me yo he entendés lo estado que te quiero decir? presente en casos de violencia Bueno, hacia con más tengo razón. ejemplos, sí, Entonces, anda echando mano a todo esto de lo normativo, de la bibliografía o la idea de algún autor, como para ir sosteniendo tus palabras
para ir sosteniendo tu discurso, tu presentación, tu relato, dándole Claro. algún argumento, está bien, pero también me echás con alguna historia, con algún, o sea, Ejemplo, digo, sí. es claro, Una poner experiencia. alguna experiencia, algún ejemplo, alguna Sí. vivencia. Yo ese ejemplo de violencia lo iba a poner cuando empieza la violencia de género, Perfecto. que yo lo iba a poner, o sea, ya después comienza a hablar de las perspectivas de género y después, bueno, yo puse en la perspectiva de género, anteriormente a eso, la diferencia entre sexo. Lo que usted me dice, antes que me Sí, olvide, que lo iba a agregar, porque yo puse acá, ordenando lo que iba más o menos a ir diciendo, los objetivos, algunos artículos, y después del programa de ESI, lo que se claro, propone para la escuela, que es lo que permite eso mismo. reconocer las diferencias, los propósitos formativos, en qué Perfecto, materia se daría, lo que es ESI, y también iba a colocar la dimensión afectiva que habla, que es perfecto. donde se debe Ojo, trabajar. con eso está genial lo que está planteando, muy completo. También si querés una diferencia, no sé, de pronto entre género y sexualidad, Eso sería más después. Yo pensaba bueno, hablar de la listo. ley, Perfecto, todo perfecto. ese No, proceso, pero digo, cuando yo, ojo ahí cuando vos decís en qué materias se va a enseñar la ESI. bueno, acá yo, por ejemplo, encontré que se debe enseñar en ciencias naturales, Ajá, en formación ética, bien. en Eh, educación artística, educación física, también se debe tratar eh, Y yo te hago una pregunta. lengua, ¿sí? ¿Por qué no enseñarlos desde las matemáticas? ¿Por qué no enseñarlos de las ciencias sociales? ¿Por qué no enseñar la una perspectiva de la historia? Digo, si bien hay espacios o áreas de currículum más preponderantes, donde tiene más pertinencia el trabajo con el contenido sobre la ESI, no nos olvidemos que es un contenido transversal y Transversal, que tiene que para estar todas las presente. materias, Sí, o sea, sí, no de lleno. Cuando hablamos de transversal, vos fíjate que los contenidos transversales del diseño curricular jurisdiccional del nivel primario de nuestra provincia son, o algunos de ellos son la formación ética y ciudadana, la educación tecnológica, la lengua extranjera, eh, la misma, digamos, educación sexual integral. Entonces sí, digo, si bien no hay un espacio específico, curricularmente, o mejor dicho, como currículum escolar del nivel primario, debe, a su vez, trabajarse en los espacios estos preponderantes que vos mencionabas, pero también debe tenerse en cuenta esta condición transversal del contenido tan importante. ¿Me sí, explico lo que quiero decir? Eso hace la formación de ustedes. Si ustedes tienen una formación integral y una formación transversal, si ustedes tienen una formación docente transversal en educación sexual integral, es mucho más plausible, mucho más fácil, mucho más posible y verdadero y genuino que el día de mañana les sea más fácil enseñarlo desde este lugar más transversal. Si bien hay espacios específicos que son más preponderantes, también no hay que perder de vista esa condición transversal del contenido de la ESI en el diseño curricular que enseña el maestro o la maestra en el nivel primario. ¿Me entendés lo que bien, te quiero decir? sí, 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 sí. En Pero realidad el docente tiene que planificar una actividad de ESI en todas las materias, bien, sí, ahí eso sí, está. Eso es importantísimo. sí, Que vos lo decís con tus palabras de manera más sencilla y me parece genial. Porque digo, una de las maneras de convertirlo en transversal el contenido es hacer una actividad en todos los espacios, o articular los espacios, o tener un mismo objeto de estudio, como por ejemplo la violencia, y abordarlo desde las distintas áreas. Puede sí, ser desde lo social, desde las ciencias naturales, puede ser de la lengua, puede ser desde la formación ética, digamos. Eso se llama trabajar digamos, una propuesta integrada por las distintas disciplinas, por las distintas áreas que componen el diseño. Que quiere decir que vos pensás una actividad para un espacio específico, pero con las distintas perspectivas, considerando, articulando, vamos a decir, poniendo en juego o poniendo en valor estos enfoques, estas perspectivas más importantes o más trascendentes, digamos, en torno
a la ESI, ¿no? No te quiero Profe, confundir, pero... no, y en cuanto a sí, eso, tengo una duda, porque por ejemplo, tiene que ser de manera explícita que diga, por ejemplo, si yo tengo que dar una actividad de ESI en matemáticas, tiene que ser una actividad explícita que diga ESI, Educación Sexual Integral, vamos a trabajar, por ejemplo, si vos planificás la clase, sí. sobre un texto de Educación Sexual Integral, o puede ser integrado en la actividad un texto o una actividad relacionada con las matemáticas, pero que al mismo tiempo esté relacionado con algún tema de ESI. Sí, sí, es muy, muy genuina tu pregunta y muy interesante, porque te diría que de las dos maneras está bien, pero es más importante cuando uno puede, digamos, como considerar o incluir el contenido de la educación sexual desde una perspectiva, digamos, inclusiva y no ser tan explícitos. Digo, no vamos a poner en matemática educación sexual integral, Claro, pero sí eso hablamos lo que... de 10 niños y de 10 niñas. Claro, ¿Entendés? De una manera más implícita o solapada, como quien dice, pero claro. también hay una perspectiva de educación sexual integral ahí, considerada en esa Bien. planificación. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Sí, Eso sí, es, me parece genial. eso es trabajar desde una perspectiva transversal. Que no hace falta que lo hagas explícito en la actividad, pero sí que sea claramente, que no quede en duda de que hay digamos, una propuesta inclusiva. ¿Mm? ¿Se Bien. entiende? Y eso, Sí, digo, eso, sí, te escucho, dale. bueno, eso sería como darle comenzar el desarrollo, la ley, algunos artículos, resaltar lo que son los propósitos formativos, desde el programa ese, qué es lo que se propone, en qué materia se puede trabajar, un área transversal, una materia transversal, y nombrar la dimensión afectiva, que es para, o Perfecto. sea, trabajar la propuesta de ESI es importante incluir la dimensión afectiva, ¿por qué? Eso es como para terminar. Se Sexualidad. cortó, se cortó. Me decías que eso era la dimensión afectiva, es como para ir cerrando tu presentación. Claro. O Me sea, parece no, excelente. para ir cerrando, digamos, lo que yo vengo hablando de la ley, Ah, para bien, bien. unirlo a lo que Bien, bien. sería educación en sexualidad, porque es como Excelente. que me va a dar pie Sí, a lo que es educación en sexualidad y ahí hablar, por ejemplo, de las formas de vivir, que es lo que dije al principio, de la sexualidad, que no existe una única forma, sino que correcta o incorrecta, después perfecto. hablar de lo que dice la Organización Mundial de la Salud con relación a lo que es la sexualidad, y después plantear la diferenciación entre sexo y género. Bien, bien. Eso como ¿Sí? para, ya Eso, para ir promediando el final de tu presentación. lo que pasa, no, es que es mucho. Bueno. De ahí parte lo que es, porque para el colmo nos dijo la profe que nos da 10, 15 minutos. Yo me Bueno, parece que me voy a extender más. no importa. ¿No Vos no, importa? no enmudezcas nunca. Bien, Y te para y te pregunta, responder y tratás de volver al cauce de lo que vos tenías planificado decir, de tu bien. guión, de tu presentación. O sea, de volver sobre el camino que venías haciendo, como quien dice, ¿no? Te frena, le responde, y bueno, como venía diciendo, ¿está bien? Ah, bien. Bueno, de ahí yo, de lo que es la diferencia entre sexo, que es lo biológico, y el Sí, género, que es una construcción social, entonces ahí sí. partiría a poner la perspectiva de género. Genial, genial. Ahí yo es como que le Bien. daría, como que, eso es lo que yo le pregunté a la profe hoy, que ahora me lo está Sí. aclarando usted, que me produjo una confusión, ¿qué era la perspectiva de género? ¿Es una mirada diferente o cómo sería? Es una forma de concebir la vida, es una forma de concebir la existencia, es una forma de concebir la educación, es un posicionamiento como docente. Si vos enseñás desde una perspectiva más conservadora, más tradicional, no estás considerando al género, ¿entendés? Pero Sí, si vos te estás formando en educación sexual integral, que tenga peso esta palabra, es porque realmente estás tratando de incorporar herramientas que
provean a vos la facilidad, o mejor dicho, que te aportan recursos conceptuales, paradigmáticos, de distintas perspectivas y enfoques que sean inclusivos con el hombre, la mujer, los géneros. ¿Entendés lo que Bien. te quiero decir? Claro, Para no ser... ya no mirarlo desde una perspectiva, desde una forma tradicional como el hombre y la Claro, mujer, de manera biológica, sino que ya pasaría a verlo desde el punto de vista del género. sí, Si la señorita. mujer puede, bien, Bien. ahí, bien, Eso eso sería. es formarse con una perspectiva de género. Estamos hablando básicamente, ¿no? Sí. Hay muchísimo debate en torno a este tema, hay muchísimas cuestiones más que son muy interesantes, pero digo, básicamente como para comprenderlo de manera, vamos a decir, como para tener una noción general, sería esta cuestión de ser inclusivo, no discriminatorio, y de ir reconociendo los corrimientos de la historia a lo largo del Claro. tiempo. Como le Esta decía, perspectiva surge desde las militantes feministas. eso estudiarlo en particular, yo creo que sí, Sí, porque yo yo creo, tengo acá surge de los ámbitos bien, militantes feministas y sí, académicos para sí, analizar desigualdades entre varones y mujeres, dado que que se justificaban a partir de las diferencias biológicas. sí, Bien, sí, el mismo eso hecho de, sería. mirá, un ejemplo re sonso. Ahí te comento el ejemplo, te digo de qué manera podrías cerrar tu examen. Es una sugerencia que te va a dar el profesor. Vos la elegís o encontrás tu propia forma de cerrar el examen. Pero digo, fíjate qué sencillo y qué profundo a la vez. Esto de decir, en la misma iglesia históricamente tiene un papa y ¿por qué no hay una mama? ¿Entendés lo que te Ah, quiero decir? claro. Es como que hay, vamos a decir, un antropocentrismo. Vamos a decir, ¿qué quiere? Hay un- una mirada, digamos, demasiado arraigada desde lo que es lo patriarcal, vamos, y no lo matriarcal. De eso, si bien depende de la cultura, en la actualidad hay culturas donde la madre o sexualmente hablamos de la mujer, a donde tiene mucho más implicancia, participación y reconocimiento, pero nuestra sociedad occidental a lo largo de la historia ha sido muy conservadora y tradicional, y ahora recién en los últimos años hay muchos estudios interesantes, a donde hay más políticas, mujeres, por ejemplo, a donde los espacios de poder los ocupan cada día más las mujeres. Vos fijate que hasta hace pocos años atrás en los parlamentos de argentinos hubo muchísima, digamos, cantidad de varones vamos a decir, de hombres, y como que el espacio de la mujer se le venía siendo reticente y resistido. Pero fíjate en San Luis, por ejemplo, esto sí quería anotarlo porque es un buen ejemplo. Creo que a principio de año o el año pasado, digamos, no sé si tiene que ver mucho con lo que es la formación, digamos, en el nivel primario, pero sí es un ejemplo como para históricamente, en la cuestión de género que vos vas a abordar ahí, tenerlo en cuenta. La ley de paridad de género. Eso es algo súper, súper nuevo. Y la cuestión de los sujetos binarios, que no tienen ni un género ni otro, ni varón ni mujer, son binarios. Y la ley de paridad son dos ejemplos fuertísimos que se dieron este año en San Luis. El bloque de los senadores y diputados justicialistas, oficialistas, presentaron la ley de paridad de género. ¿Y qué significa eso? Que cada tanto la mujer tiene que ir liderando, digamos, la postulación desde las listas para las elecciones. Hasta hace un par de años atrás se ha hablado del 50 y el 50. ¿Está bien? O que la mujer, Sí. cada dos hombres tiene que ir mínimo una mujer, digamos, en los espacios de participación pública o de espacios de elecciones de funcionarios y representantes políticos. Pero fíjate que a fin de año pasado, a principio de este año, ya como se notaba un cierto malestar y un cierto descontento con las facciones, digamos, más feministas
de clase política o vamos a decir, de las militantes, sancionaron esta ley que, entre otras cosas y otros aspectos y otros beneficios, considera que cada tanto tiene que ir una mujer. La ley de paridad de género dice eso básicamente. Y por ejemplo, ahora las próximas elecciones que se van a dar, legislativas, tienen que ir liderando una mujer. Fíjate vos. Las listas serían políticas. Sí. Eso como un ejemplo, digo. Claro. Entre Del otras avance cosas. que ha sido, claro, desde el antes a Claro, la hora. Antes no se fíjate veía esto. que hace 2 meses atrás se sancionó, o mejor dicho, se registró el primer ser binario, que no tiene ni género ni hombre ni de mujer en San Luis. Hace 3 meses atrás, ni más, o sea, estamos en la cresta de la ola. ¿Me entendés lo que te quiero decir? En ese sentido, estamos en la coyuntura misma de los cambios, de los corrimientos, de estos cambios de paradigma, estas, digamos, nuevas concepciones de lo que es la vida, el ser humano en sociedad, digamos, y en todos sus ámbitos de desempeño o en todos los espacios a donde el ser humano se participa, se conjuga, comparte, de manera institucional en las distintas organizaciones y dentro de ellas la escuela. Pero digo, de pronto, vos podrías cerrar, como para ya ir, digamos, yo haciéndote uno de mis últimos aportes, digo, si es que te ha servido, pero que sí, digo, pensar en el desafío de lo que significa educar con una perspectiva de género, con enseñar la educación sexual integral el día de mañana, no solamente en la virtualidad, ¿no? Sino también en empezar a romper con ese tabú del miedo en que algunas escuelas, las maestras de la vieja generación se avergüenzan o se sonrojan de enseñar estos contenidos y no tienen herramientas, no tienen formación, no tienen, digamos, vamos a decir, se han podido apropiar Capacitar, no tienen claro, capacitación. no tienen capacidad, vamos a decir, de poder elaborar recursos didácticos que les permite abordar estas problemáticas desde la igualdad, desde la inclusión, desde la no discriminación y sobre todo de lo que significa la enseñanza de la ESI desde un punto de vista de las ciencias naturales o de la biología. De pronto, digo, hay mucha resistencia a enseñar la ESI y digo, a ustedes el día de mañana, si uno quiere imaginar una problemática, llega a venir, no sé, un chico que tiene una infancia trans, o como te decía recién, los chicos les preguntan, ¿qué significa no binario, señor? Este varón, esta mujer, ¿y qué significa no binario? Ustedes tienen que estar preparadas para responder, porque los niños ahora vienen con otra cabeza, o sea, su contexto de formación, su contexto histórico, social, cultural, en el cual están atravesados, vienen con estos nuevos chips, con estas, digamos, por decirlo bruscamente, estas nuevas realidades, ¿no? Que los atraviesa en todo aspecto. Entonces digo, vos podés plantearte a reflexionar, como para ir cerrando, profe, la verdad que tengo más preguntas que respuestas. Me estoy imaginando, enseñando el día de mañana la ESI, respondiéndole inquietudes a mis estudiantes. ¿Cómo le explico a un chico lo que significa la educación sexual integral, los componentes biológicos, qué significa la perspectiva de género, la no discriminación, la inclusión? ¿Qué significa enseñarle a un niño de la primaria o a una niña de la primaria lo que es un género binario? Por ejemplo, si me llegan a preguntar algún día. Entonces digo, tienen muchos desafíos ustedes por delante como maestra el día de mañana. Y es una buena manera de quedarse reflexionando sobre el espacio y a la vez, o sea, hacerle ver a la profesora de que ustedes todavía están movilizadas y que no han cerrado el libro, no han cerrado la puerta, sino que esto es digamos, un primer acercamiento a lo que es la realidad de la enseñanza de la ESI como contenido en el nivel primario y que todavía tienen mucho por reflexionar, por aprender y todavía tienen muchas preguntas por responderse. Pero eso es lo Sí, bueno, profe.
que por lo menos han comenzado a hacerlo. Eso sería como un buen cierre, digo, Sí, plantearlo y también para hacerte otro pequeño aporte, de decir, bueno, esta necesidad de ser creativos, el maestro y la maestra que sean innovadores. Está bien, es necesario que se innove en el marco de la enseñanza de la educación sexual. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué recursos didácticos debe elaborar el maestro o la maestra? ¿Cómo puede, digamos, enseñar de manera transversal en otros espacios curriculares que no sea exclusivamente, como decíamos recién, la biología o las ciencias naturales, la ESI, desde un punto de vista o de una perspectiva más social, más histórica, más cultural, más antropológica? Obviamente que no tiene mucha implicancia en el nivel primario porque el nivel de complejidad o el nivel de desarrollo cognitivo, desde el punto de vista gradual en el que el niño o la niña vienen con sus consultas, son más bien básicos. Pero digo, no hay que descuidar todos estos aspectos de lo que significa el desafío a ser creativos e innovadores para poder de a poquito ir, digamos, como metiendo digamos, o como empezando a valorar lo que significa la incorporación de prácticas de enseñanza de la educación sexual integral en el nivel primario. sí. Yo estuve viendo un par de videos relacionados Ajá, con ESI, cómo dar clases de ESI en la escuela, qué y bueno. rescaté muchas cosas para aprender, digamos, para poder utilizar con relación al cuidado del cuerpo, y lo lleva al aparato reproductivo y al aparato Perfecto. femenino y masculino. Y utiliza un recurso didáctico que es un semáforo, donde, por ejemplo, el rojo, el amarillo y el verde significan prohibido, advertencia, que sí se puede. Muy Ajá. bueno. Muy bueno, eso también lo podría llegar a dar como un ejemplo si me Sí, por pregunta favor, cómo decilo. llevaría, sí, llevaría, cómo llevaría No me Leslie yo a preguntés, una actividad. decilo. Está buenísimo el ejemplo Sí, y cómo fuiste de cuidado del cuerpo del aparato reproductor, digamos, y darle una sí, continuidad para que no sea, digamos, sí, una porque clase después, allá lejos y hace tiempo y a donde, yo lo digamos, que, se claro, pierde. la clase termina ahí en el aparato reproductor, pero a mí me gustaría después llevarlo a los sentimientos, porque ya Bueno, en mirá vos una qué cierta bueno, etapa. En una mirá vos cierta qué etapa bueno. ya el niño empieza a sentir el enamoramiento, sensaciones, porque ya empieza con una etapa donde empieza a vivir diferentes Sí, cambios en el cuerpo, entonces, se va bueno, ir terminando la etapa trabajándolo ahí, para decirlo de la biológicamente, pubertad, se va comenzando la pubertad, va como terminando, concluyendo esa etapa de latencia, sí, sí, psicológicamente hablando, del desarrollo, digamos, del ser humano o de la ser humano, vamos a decirlo así, y empieza a haber una movilización de hormonas importante, ¿sí? En el cuerpo que amerita trabajar esos sentimientos, esas emociones, esos enojos, esa furia, y ahí claro. también, pues, si vos Sí, yo querés, pensaba, esa actividad, escúchame, sí, si vos querés ahí, para hacer de otra pestaña, digamos, digo, otro agregado, para tocar otro tópico, los valores, ¿entendés? claro, Eh, Cuidado del cuerpo, enseñanza para acto reproductor, sentimientos, emociones, valores, éticamente, digamos, trabajados, ¿no? incluso también podría trabajar, porque yo lo pienso como en grados. Ya Ajá, llega una buenísimo. etapa donde el niño ya podría conocer cómo cuidarse, y aparte en una etapa de las infecciones de transmisión sexual. Ya Sí. llega una etapa donde él puede llegar a reconocer eso, pero como decimos, depende del grado, va No, de sí, más manera vale. gradual. Yo creo que eso hay que ser cuidado. Ahí tenés que, por eso te decía recién, que todo el contenido depende un tanto, vamos a decir, Grado, al desarrollo, eh, digamos, cognitivo gradual y de la complejidad del contenido que vaya de la mano con el desarrollo cognitivo y la complejidad que amerita trabajar el tema en cierto grado en el que se encuentra, digamos, o en el que coyunturalmente está atravesando esa persona, vamos a decir, ¿entendés? bien. No tendría mucho sentido trabajar esto en segundo o tercer grado, digo, No, ni ahí. la Eso es cuestión como de... más para un sexto o un secundario. Sí, sí, pero no se olviden que hoy la precocidad en muchos aspectos
Sí, digamos, no te vayas más allá por las dudas, sé muy cauta y cuidadosa, pero no, digo, no, no, sí, de pronto gracias. está bien lo que vos decís, en lo que es quinto, sexto y hasta, ustedes pueden dar hasta en primer año de secundaria algunas cuestiones, Sí. sin duda, pueden trabajarlo de manera, digamos, abierta. Incluso lo que pensaba que ahí pueden intervenir especialistas de la salud, como Perfecto. planificando. ¿Sí? Alguna charla. A mí yo Sí, me acuerdo cuando iba a la escuela, vino un grupo de gente y nos enseñó, digamos, sobre los ciclos de menstruación, tanto de la mujer como del hombre. ¿Vos sabías que los hombres menstruan, por ejemplo? no, pero más o Bueno, menos me imaginaba algo que leí ahí que se bueno, relaciona con eso. mira qué fuerte lo que te digo. Y ahí Sí, digo, pucha, yo no sabía esto, no tenía ni idea. Más allá que menstruan no está bien usada la palabra, tienen un ciclo, vamos a decir, sí, tienen un ciclo, digamos, vamos a decir, metabólicamente hablando, dentro del organismo, que afecta, digamos, el sistema endocrino, las hormonas y también todo el desarrollo, vamos a decir, químico, biológico del organismo propiamente hablando, ¿viste? Entonces, digamos, ya estamos como sobrados, digamos, yo digo, estás muy bien vos, estás ay, bien, bueno, ojalá. bien preparada. Yo te digo que te apegues a tu preparación. Y eso que me falta dos No, leyes, no, así bueno, que más o menos voy a andar bien. sí, vas a andar súper bien, ya vas a ver que te va a ir súper bien. Anda con tranquilidad, paciencia. Si te llegas a tarar en algún momento, o se te llega a poner en blanco la mente, cosa que dudo, no te va a suceder, respira hondo y volvés sobre el discurso. Bueno, profe, Pero tranquila, no te quedes callada nunca, siempre trata de volver al cauce de lo que vos hayas preparado, armate bien un power con un claro inicio, desarrollo y cierre de tu clase, que vos sepas que tenés ciertos postas seguras para agarrar a lo largo, digamos, de tu relato, ¿no? Digo, que por más que la profe te pregunta y, digamos, te busque como, en el peor de los casos, querer sacar de tu relato o te busques sacar del camino así, o de la huella que vos venías transitando, que vos seas, digamos, inteligente y que rápidamente, obviamente los respetos adecuados, volver sobre tu preparación, sobre tu relato, sobre tu discurso, sobre lo que vos venís pensado, o mejor dicho, tenés pensado hacer. ¿Está bueno, bien? profe. Yo sé Bueno, que te va a ir re bien. Quédate, ojalá. quédate, sí, sí. Es más, Vamos a ver. vas a ver que te va a cortar la profit y te va a decir, vaya, esa señorita está súper Deje de aprobada. hablar, por favor. Sí, basta. Bueno, profe, Dale. muchísimas gracias. Estamos en Bueno, contacto. Mañana le digo sí, cómo sí, me va. mirá, si querés mandarme el power para que yo te haga algún aporte y te sentís más tranquila, Le voy a mándamelo. mostrar nomás este cuadrito que tengo A acá. ver, A ver si mostrame. lo puede ver. Dale. A ver si lo puedo girar. No sé si se alcanza a ver, Ay, no se alcanza, a ver. No, no. A ver, ahí está bien. ¿no? Ahí, ahí, ahí. O si no, se Ahí, lo pongo déjalo ahí. así. Está bien ahí. Ahí, no lo Está muevas con más. lápiz. No, pero se ve un cuadro interesante desde el punto de vista que eh, hay varios como conceptos estructurantes de la materia de cada unidad, esto de la sexualidad, Sí, de las leyes, acá está claro, la ley que voy a hablar, después acá está la género, perspectiva de género, violencia, mujer, después identidad de género, que son las dos leyes, la ley bien. 26.485 y la otra 26.743, y acá, bueno, la ley que es erradicar, prevenir la violencia, después los estereotipos, eso no me quedó claro. Ah, ¿Qué bien. serían los estereotipos? Los estereotipos, qué bien que me preguntás, porque por las dudas te va a ayudar. No, no sabía que trabajaban este tópico, digamos, este tema. Los estereotipos son, vamos a decir, todas aquellas cuestiones mal habituadas, malas costumbres, son por ejemplo, de pronto, los estereotipos básicamente son como, vamos a decir, posturas discriminatorias de antemano.
¿no? El estereotipo de pensar de que por más que la ley de matrimonio igualitario sea presente, el estereotipo, digamos, de ver mal desde el punto de vista social esa realidad, ¿no? Es decir, si bien la ley digamos, lo justifica, lo legitima y demás, es como una mala costumbre, es un mal estereotipo seguir Ah, discriminando al matrimonio igualitario. Es como para que vos claro, te des cuenta de que si bien hay una ley, digámoslo en ese término, si bien hay una ley que garantiza y legitima ciertas prácticas, todavía hay una cultura que con sus normativas implícitas, por eso son normativas culturales, porque no están, digamos, de forma concreta, acordadas en un papel, que escritas como es una ley, sino que son cuestiones más culturales, ¿no? Desde lo antropológico, que estereotipan una mirada sobre una realidad o una problemática particular, como es esta que te digo del matrimonio igualitario. Y cuando digo esos estereotipos, son como formas más conservadoras, formas más tradicionales o formas más claro. discriminatorias de poder concebir, digamos, esa problemática o en este caso concreto la enseñanza de la ESI en la escuela. Sería Bien. un estereotipo, vamos a decir, en una escuela confesional, hablar de la enseñanza de educación sexual, porque estaría mal vista, no sería un buen hábito, una buena costumbre, entre otras Ah, cosas. bien. Todavía, Entonces ahí viene la perspectiva de género, analizar estas cuestiones, por todos los supuesto, la prejuicios, los perspectiva, estereotipos. bueno, vos dijiste la Bien. palabra clave, vos dijiste la palabra clave. Estoy acordándome yo ahora, porque bueno, mientras vos me decís, me voy actualizando algunas ideas y el estereotipo es un prejuicio, Belén, ni más ni menos, es eso, un prejuicio sobre una situación puntual. Está bien, Sí, yo yo tengo conozco, como un ejemplo ahí donde, a por ver, ejemplo, antes contame. los niños deberían jugar con juguete y las nenas con las muñecas. Claro, Antes se tenía eso en estamos cuenta y ahora es como que no, o sea, tal viene a cual. esa idea de que el niño puede jugar con una muñeca y no significa que sea que le guste las nenas o los nenes y cómo Excelente, se define. excelente, excelente Bien, ejemplo. Igual que el color rosa o el color azul, claro, el celeste, el claro. color verde, esos O son que la nena, estereotipos sí, o prejuicios, ¿entendés? bien. Sí, sí, Está sí. muy Bueno, bien, se ve que has comprendido bien esto de que son los estereotipos y los prejuicios porque me has podido dar un ejemplo muy claro. bueno, profe, lo dejo. Dale. Cualquier Bueno, cosa le mando gracias. el power Ah, mañana. dale, mandame, yo le hago una miradita si tenés ganas o si vos estás Dale. segura, yo creo que te va a ir súper bien. Así que Bueno, si vos necesitas que te aporte yo a algo o que conversar un rato antes o en un audio que te mande una opinión, me decís y lo hacemos. Lo importante es bueno, que te vaya profe. bien. No, pero estoy bastante segura ahora. Bueno, estamos en contacto. Saludos. Espérame que voy a dejar de grabar